Y a continuación, como les comentábamos con Galo en el principio de este matinal, queremos también conocer ciertos tips, ciertas directrices que nos hagan atrevernos de mejor manera con esto del emprendimiento. Ya tuvimos testimonios gastronómicos de nuestros sequísimos, ¿verdad? De cómo partieron, cómo fueron impulsándose de manera familiar, pero siempre es importante un consejo de especialistas. Es por eso que hoy nos acompaña Pablo Catalán, director de Innovación y Desarrollo de la Universidad de Concepción. Pablo, es un placer tenerte aquí en la mañana. Buenos días, Constanza. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a su disposición. Sí, mira, nosotros se nos hace súper necesario el que nos acompañes hoy en la mañana porque, como les comentábamos, este es un día que es presentado como el Día del Emprendedor. Queremos que la gente se atreva de repente, si tiene alguna idea de poder, ¿cierto?, seguir este camino, cómo poder hacerlo de la mejor forma. Entonces, primeramente la pregunta: ¿cuáles son los consejos que nos darías hoy día para poder comenzar de la mejor manera con un emprendimiento? Lo primero, Constanza, es estar decidido, tener el convencimiento de que es el camino adecuado. Y cuando ya entramos en temas más bien de carácter metodológico, tener nuevamente bastante claro dónde está nuestra propuesta de valor, de qué manera nosotros ofertamos un producto o un servicio que se diferencie de lo que ya existe en el mercado. Si nosotros hacemos o construimos más bien un modelo de negocio que está basado en la diferenciación, donde claramente marcamos la pauta en términos de ser un camino diferente y que al mismo tiempo le da una solución práctica a las personas de valor, agrega valor a su bienestar, a su vida en particular, estamos en un buen punto de partida. Perfecto. Luego, por cierto, las preguntas que son más tradicionales y que tienen muchísima importancia cuando hablamos de emprendimiento, relacionadas con la construcción de equipos. Es decir, si nosotros tenemos todas las variantes y todas las competencias necesarias en nuestro equipo para llevar adelante justamente todo lo que significa el levantar un emprendimiento. Eso te iba a preguntar yo también, y lo que comentaba con los chicos en un principio. ¿Cuál es la real importancia de formar un buen equipo, de un buen fiato con las personas que están, ¿cierto?, comenzando con nosotros este proyecto y no trabajar de manera aislada, ¿cierto?, sino que hacer esta fusión, esta cohesión entre los que están formando parte de esta carrera, ¿no? Es vital, es vital. Si nosotros no somos capaces de armar un equipo consolidado y que esté, como bien dices tú, con un excelente fiato, es muy difícil ser exitoso en emprendimiento. Y en ese sentido cobran especial relevancia los liderazgos. Es decir, si nosotros tenemos un liderazgo, primero, creyente en lo que estamos haciendo, y segundo, muy convencido, y un liderazgo positivo. Es decir, que sea un liderazgo visionario, propositivo, y que tenga la capacidad de agrupar y de convocar personas con las capacidades profesionales a su vez, que se necesitan en particular en relación al producto que estamos ofertando, vamos a andar por un buen camino. El liderazgo es básico, y particularmente en función de posibilitar los trabajos grupales que se necesitan para ser exitosos en emprendimiento. Sí, hablamos del liderazgo propiamente tal, y en base a eso me gustaría saber cómo se es un buen líder y no un mal líder. Buena pregunta, Constanza. Muy importante en función de lo que son las construcciones, no solo en emprendimiento, sino que también en innovación. Yo diría que el primer concepto que uno debiese tener claro cuando asume posiciones de liderazgo en distintas temáticas es el de empatía. Particularmente hoy en día. Y mucha que nos si uno falta. construye... Hay de todo un poco, sí. Hay de todo un poco. Pero si tú construyes liderazgo empático, donde estás dispuesto a ponerte en el lugar del otro y comprender sus dolores, comprender las distintas situaciones que los afectan a las demás personas, por cierto que estás en una mejor posición como líder futuro. Yo creo que la empatía y la horizontalidad hoy día tienen un valor mayor, particularmente en emprendimiento, pero incluso me atrevería a decir, Constanza, en cualquier tipo de otra actividad. Las personas que ejercen liderazgo, si son más empáticas y si son más horizontales, tienen mejores posibilidades de alcanzar éxito. Mira, yo tengo el WhatsApp ahí en la pantalla para que la gente se atreva a consultar sobre este tema que estamos analizando toda esta mañana en el matinal. +569-7756
9177. Así que si tienen consultas, por favor, atrévanse a conversar con nosotros y a formar parte de este programa que como objetivo tiene, ¿cierto?, el estar conectados y el resolver todas las dudas que tengan. Pablo, ¿qué otros consejos serían buenos a la hora de tomar la decisión si es que es un buen o un mal emprendimiento? Lo primero es comprender particularmente lo que son los procesos de innovación, que los productos nacen de necesidades de las personas. Y muchas veces nacen de necesidades que las personas no saben que tienen, lo cual de repente es un poco complejo de comprender. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de adelantarnos a lo que está ocurriendo. Y tener la fortaleza, porque yo creo que eso es, o el liderazgo, de ser capaz de decir, no, lo que necesitamos en realidad es otra cosa a lo que nos está diciendo el usuario, porque tenemos la capacidad de adelantarnos a lo que está ocurriendo. Y eso es lo que va a permitir que un buen emprendedor construya una mejor propuesta de valor, como se dice en el ámbito de los modelos de negocios, y eso te permite, en el fondo, diferenciarte de lo que está ocurriendo hoy día en el mercado. Claro. ¿Cuál es la importancia de la pasión que le ponemos a la hora de querer hacer este negocio? O cuando realmente estamos haciendo un negocio solamente por un tema económico, pero que realmente quizás no es tan cercano o no es tan atractivo. Es vital, es vital. La pasión yo creo que mueve montañas. Y no solo en emprendimiento, o sea, un emprendedor que es apasionado y que está convencido de lo que está haciendo, va a llegar a una etapa en que va a sentir que no está trabajando, sino que está efectivamente disfrutando lo que está haciendo en el sentido casi de lo que pudiese ser, no quiero decir un juego, pero un hobby. Fíjate que en creatividad hay un concepto que es bien interesante, es una palabra en inglés, flow, F-L-O-W. Y el flow ejemplifica básicamente esa pasión y esa concentración y focalización que alcanzan las personas cuando realmente están apasionadas sobre un tema particular. Se puede dar en emprendimiento, por cierto que sí, pero también se dan procesos creativos. Cuando nosotros, por ejemplo, bueno, no es mi caso, pero en términos artísticos, cuando las personas componen una canción o la interpretan, en términos deportivos, cuando alguien destaca en un juego particular, en un deporte en particular, está muy focalizado porque realmente no siente lo que está ocurriendo alrededor de él o de ella, por la pasión y el entusiasmo que siente respecto a lo que está haciendo. Claro. ¿Es un buen momento para emprender ahora que estamos viviendo en esta pandemia? ¿Siempre es un buen momento de emprender? ¿Cómo saber si es que estamos en un buen pie, en un buen momento de tiempo, digamos, para comenzar con este negocio que quizás queremos realizar? Yo creo que es un excelente momento. Y lo digo, mucha gente se puede asustar de repente por las incertidumbres, las conversaciones públicas, sí, sociales. Claro. Pero fíjense que inclusive el año pasado, durante el año más duro de la pandemia, en emprendimiento se empezó a dar una suerte de movimiento subterráneo. Muchas personas interesadas en emprender por distintas razones, puede ser por necesidad o por oportunidad, pero hubo un movimiento muy significativo. Y hoy día lo que estamos viendo es un cambio de era, que seguramente el cine más va a estar marcado por este periodo de pandemia COVID-19. Por ende, se están armando evoluciones sociales, económicas, de distinto tipo, que están dando lugar y construyendo espacios para futuros negocios, particularmente base tecnológica. Por ende, hoy día yo creo que es un excelente momento. Hay que tener la decisión y la pasión sin constancia. Sí. ¿Cuál es la importancia también, por ejemplo, de decidir involucrar a la familia? Hacer un negocio familiar, un emprendimiento familiar, o quizás probablemente pues buscar gente de afuera. ¿Qué será mejor o realmente no tiene nada que ver una cosa con otra? Pero quizás el tema de tener al marido o tener a los hijos también involucrados hace que esto adquiera quizás una mayor fuerza. Yo creo que no hay regla. En función, los equipos en general se dan de manera natural. Entre comillas, de manera natural. Puede ser que en algunos casos, efectivamente, tus socios adecuados están en tu familia. Particularmente en los momentos semillas de construcción de una empresa, que después puede derivar en una empresa familiar de gran tamaño. Pero también, y por cierto, en la mayoría de los casos no es esa la situación, sino que básicamente nosotros somos capaces de encontrar los socios adecuados en términos profesionales muchas veces, y en distintos aspectos, desde lo que es la parte tecnológica propiamente tal, dependiendo del negocio del cual estemos hablando, hasta los ítems de comercialización y de marketing. Entonces, y ni hablar de los temas financieros. Entonces, yo creo que no hay una regla particular. Claro. Muchas veces son evoluciones naturales que se van dando acorde a los entornos de cada uno.
Y en el caso de muchos emprendimientos que hoy día han estado ciertamente estancados, frenados por lo que estamos viviendo, ¿qué consejos se les podría dar justamente a ellos, que han sido los que mayormente han estado tocados por el tema de la pandemia, de no abrir, etcétera? Bueno, lo primero es lamentar esa situación, ¿eh? Y que uno desde la comunidad, de la comodidad, perdón, en la que está, suena un poco como quizás un poquito arrogante decirlo, pero lo primero que uno recomendaría es buscar la reinvención en términos de dar con el camino distinto frente a lo que hacíamos antes. Es decir, básicamente es innovar, Constanza, en función de ir comprendiendo de mejor manera la situación actual, de ir comprendiendo de mejor manera las nuevas necesidades que están surgiendo, particularmente aquellas que se relacionan con nuestro negocio en particular, lo cual demanda un esfuerzo adicional, por cierto que sí, y que quizás suena un poco difícil de realizar en los días que vivimos, particularmente para aquellas personas que han perdido sus negocios. ¿Cómo preparar el camino de la mejor manera para esta reinvención, para este renacer, como también podemos llamarlo? Yo daría dos consejos, ¿eh? El primero, observar lo que está ocurriendo, observar a los usuarios o a los clientes que tenemos en sus comportamientos, en sus nuevas preferencias producto de la pandemia, por ejemplo, de manera de dar con las necesidades que yo decía antes, que los usuarios muchas veces no saben que tienen. Y lo segundo, gracias a esa observación, dar con las nuevas propuestas de valor, o sea, la diferenciación que nosotros hacemos. ¿Por qué nosotros somos mejor que el resto? ¿Por qué nosotros somos distintos en el mercado actual? De esa forma, y en un periodo no largo hacer todos estos esfuerzos, ojalá, de esa forma yo creo que podemos volver al camino anterior de éxito que teníamos. Pablo, la verdad es que nos abre camino el que hoy día puedas estar conversando con nosotros. Te vamos a dejar la invitación hecha para que puedas seguir acompañándonos en la posteridad para darle ese punch, ese flow y esas ganas que quizás necesitan las personas que hoy día quieren emprender en este proceso, ¿cierto?, de la pandemia. Darles ciertos tips para que sí puedan de la mejor manera entonces atreverse. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, Constanza, muchas gracias por la invitación. Sé que están partiendo un nuevo ciclo con el programa, así que les deseo la mejor de la suerte a todo el equipo que está detrás. Muchísimo éxito. Un gran abrazo. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo también gigante para ti. Y bueno, y nosotros junto con Pablo lo que vamos a hacer es irnos a una breve pausa comercial para yo, ¿cierto?, ir a tomarme mi tecito que ahí tengo en mi vasito del Siempre Juntos, para luego seguir hablando con emprendedores. Tenemos un regalito, así que para que nos escriban y se queden todavía conectados con nosotros. Vamos y volvemos.